Muy buenos días, amados hermanos. Hoy continuamos con la predicación temática. Ya definimos el libro que vamos a predicar expositivamente próximamente después de esta serie temática sobre la oración. Así que con el tiempo les voy a informar qué libro ya estamos preparando para la predicación expositiva del Antiguo Testamento, les cuento. Así que esta mañana continuamos con la oración que glorifica al Señor, con la oración que glorifica a Dios. Un tema que, como les he dicho, es bastante abundante y seguiremos aprendiendo del Señor hasta que Él regrese por su iglesia. Dice Segunda de Pedro 3:18, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora, mientras Él regresa por nosotros, y hasta el día de la eternidad. Esto implica que vamos a seguir aprendiendo acerca de la oración también en la eternidad. Mucha gente no se detiene, no, ya, estamos perfectos. No, allá vamos a adorarle, alabarle y a orarle. Así que vamos a tener una bendición grandísima de por fin aprender a orar bíblicamente, que es lo que pretende esta serie. Así que el texto base es Mateo 6, del 5 al 15, que les recuerdo, es el Sermón del Monte, donde hallamos la famosa oración del Padre Nuestro, que tiene una inmensa riqueza teológica. Por tanto, sigamos viendo otros aspectos que encierran este tema de la oración bíblica antes de ver paso a paso lo que implica ese Padre Nuestro según las Escrituras. Por eso, Cristo es nuestra oración a Dios, y nuestra oración a Dios ya hemos visto dentro de esta serie cómo Cristo es nuestra oración a Dios y sus propósitos básicos. Ya vimos sus perspectivas, sus principios, su patrón, sus prácticas, sus preguntas, cómo es la oración a Dios y que nos comunica con Él, que es en su nombre, que es oída y contestada esa oración a Dios en Cristo, que es deseada de por vida una vez somos salvos genuinamente, y que debe ser guiada por el Espíritu Santo. Hasta ahora 11 aspectos de esa oración que a veces no las entendemos, no las conocemos, no la vemos. ¿Por qué? Porque no estamos en las Escrituras o no nos las han enseñado y las comprobamos en la palabra de Dios, ahí están. Así que en este momento quiero rogarle el favor los que quieran acompañar. Antes de esto, estos son dos aspectos que vamos a ver esta mañana adicionales. Cristo, nuestra oración a Dios, con promesas para responder, vamos a ver de qué se trata, y Cristo, nuestra oración a Dios, moldeada por la palabra de Dios. Es temas supremamente fundamentales para tener una vida exitosa o victoriosa o glorificante de oración. Así que les ruego el favor, los que quieran colocarse de pie, los que quieran sentaditos, ahí está bien. Vamos a leer en honor al Señor su palabra en voz antifonal. Así que dice Mateo 6 del 5 al 15. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis.
Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Señor Dios Todopoderoso, en tus manos encomendamos nuestras vidas, nuestros corazones, para que la obra que solamente tú puedes hacer de edificar tu iglesia sea llevada a cabo por tu divina voluntad a través de tu Espíritu Santo. Usa este siervo inútil para hacerlo útil en tus manos, porque lo pedimos en el nombre de Cristo, dándote gracias. Amén. Muy bien, tomamos asiento. Cristo, nuestra oración a Dios con promesas para responder. En el mundo cristiano, en general, se enseña equivocadamente que la razón principal por la que podríamos esperar que Dios escuche nuestras oraciones es nuestra lealtad, es nuestra fidelidad por obediencia a Dios, y por eso, como Dios es justo, entonces Él está en el deber de respondernos positivamente como recompensa a nuestra obediencia esas oraciones, ¿cierto? Eso fue lo que yo aprendí en mis primeros 17 años como creyente en una iglesia bautista, buena doctrina y todo, pero de sentido arminiano. Ese sentido de una teología de la compensación, una teología de la retribución, y eso no es lo que nos enseña el Señor. Así que eso es un horror de teología, eso es un horror porque todo depende de nosotros, y eso es humanismo puro. Pero así fue que yo aprendí mis primeros 17 años como creyente. Si tú eres fiel, entonces Dios será fiel contigo. No, qué horror. La Biblia dice otra cosa completamente diferente. Dice 2 Timoteo 2:13, si somos infieles, Él, Cristo, Dios, permanece fiel. Él es el fiel y verdadero, ¿recuerdan? Pues no puede negarse a sí mismo. Cuando nosotros pensamos que somos fieles, hermanos, ya la estamos perdiendo. Ya el orgullo hizo presa de nuestra vida, porque el único, como lo he explicado aquí suficientes veces, el único que cumple a cabalidad y fidelidad la palabra de Dios, la ley de Dios, la obra de Dios es Cristo. Por eso nosotros lo primero que tenemos que declararnos es infieles a Dios. Todos los días pecamos de pensamiento, sentimiento, actitud. Gracias a Dios que esa fidelidad perfecta y eterna con sus escogidos hijos la ganó Cristo en la cruz para nosotros. Por eso cada promesa y cada verdad de la palabra de Dios tiene absoluta y total garantía de cumplimiento total, porque tiene el respaldo de Dios mismo en todo lo que Él promete. Por eso Mateos 24:35, Marcos 13:31 y Lucas 21:33 dice la sentencia famosa de el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras, y ahí incluye profecías, verdades, todas las promesas que Dios tiene, mis palabras no pasarán. La palabra de Dios no pasará. Y ojo, porque esta aseveración del Señor Jesucristo aquí no está significando que un día en el futuro los cielos y la tierra desaparecerán, que un día desaparecerán, no, porque Dios mismo garantizó que esta tierra era para siempre. Dios lo garantizó en su creación, y en particular la tierra fue fundada para siempre. Dice el Salmo 78:69, y edificó su santuario como las alturas, como la tierra que ha fundado para siempre.
Esta es una verdad de a puño que está en las Escrituras y Dios dice que esta tierra fue fundada para siempre. Aquí lo que está enfatizando el Señor Jesucristo con esta expresión de que los cielos y la tierra pasarán, mi palabra no pasarán, es que primero se van a acabar o a desaparecer los cielos y la tierra antes que se deje de cumplir toda promesa y toda verdad de la palabra de Dios. Y eso es algo que jamás va a ocurrir, porque la tierra fue establecida para siempre. Así que la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse jamás. Algo que jamás va a ocurrir, puesto que Dios promete que su creación divina ha sido, es y será para toda la eternidad, incluyendo las almas de los seres humanos. Unos para destrucción eterna y otros para vida eterna, pero todos por una eternidad, porque la creación de Dios es eterna. Así que el Salmo 78, 69 nos dice que Él ha fundado la tierra para siempre. Y en Apocalipsis 21:1 dice, mucha gente dice, ay, pero pastor, mire, ahí lo que dice Apocalipsis es que es otra cosa. Dice, y vi, Apocalipsis 21:1, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. ¿Cómo así? O sea que esto es contradictorio. No. Permítame aclarar este asunto, porque aquí es donde debemos recurrir al idioma original para poder entender completamente esta verdad, porque en el griego original, en el griego koiné, que es en el idioma que se inspiró el Nuevo Testamento, lo que en realidad significa ese cielo nuevo y esa tierra nueva que promete Apocalipsis 21:1 es algo que está establecido en ese idioma para nosotros poderlo entender. Cuando dice vi un cielo nuevo y una tierra nueva, ese nuevo y ese cielo nuevo y tierra nueva es la palabra kainos. Y ese kainos significa algo fresco, algo renovado, algo recreado. Digo yo, recreado en el sentido de que es la misma creación, pero renovada, algo renovado. Ese kainos es la palabra que se aplica aquí, porque está hablando de algo hecho ya existente, pero que ahora ha sido purificado, ha sido limpiado y ha sido vuelto a ser nuevo, pero es la misma tierra. Así que no va a cambiar de tierra. ¿Por qué? Porque hay otra palabra que también es nuevo, que es neos. Y neos significa cuando algo surge de la nada. Cuando Dios hizo esta creación, eso fue neos. De la nada surgió algo que no existía antes. Y esta no es la palabra que utiliza Apocalipsis 21. Por eso sabemos que cielos nuevos y tierra nueva es que esta tierra va a pasar por el fuego consumidor, como dice 2 de Pedro 3, va a encenderse el fuego consumidor de Dios y va a renovar toda la creación. Pero vamos a estar en esta misma tierra, en este mismo planeta. ¿Por qué? Si esta tierra se destruyera, si ahí dijera neos en vez de kainos, entonces quisiera decir que Satanás triunfó, que intervino o estorbó en la creación de Dios y triunfó, y entonces a Dios le tocó destruir esto y volver a hacer para empezar de cero. No, eso no es lo que dice. Sí, la creación fue contaminada, el pecado contaminó la creación, pero Dios la va a purgar, por así decirlo, y la va a recrear. Y por eso ya entendemos qué es lo que ocurrirá en el futuro. Esta tierra va a volver al paraíso inicial que fue, pero ya sin peligro, sin tropiezo, sin tentación, sin serpiente, sin orgullo nuestro, sin pecado, perfecta. Y eso es algo maravilloso. Hermanos, todavía creemos que el día final es como lo muestran las películas de Hollywood o las películas de televisión o el cine, y creemos que eso va a ser una destrucción masiva y que esto va a explotar en 1000 pedazos y bueno, se acabó la tierra. Todavía pensamos en esas cosas. ¿Le creemos a Dios en la palabra, en su correcto contexto? ¿O estamos como miles de creyentes aún desinformados pensando que no, Dios tiene que acabar con esto y volver a empezar? Baraje y vuelve y reparta, como dicen en el mundo. Entendemos que si Dios tuviera que volver a crear otra tierra,
¿Satanás se saldría con la suya en sus perversos planes de destruir la creación de Dios por completo? No, jamás. Por eso es tan importante para el Señor decir que primero se acabarían los cielos y la tierra antes que dejen de cumplirse todas estas promesas, verdades y sentencias de la palabra de Dios. Por eso hay que entender que en la base de nuestra fe está Jesucristo, quien ha hecho todo para nosotros, por nosotros y en nosotros. Pero aún más allá, la Biblia enseña a través de múltiples ejemplos que casi todas las oraciones que tiene registrada la Biblia, la palabra de Dios, tienen sus promesas, tienen sus verdades. Por eso es tan importante comprender este asunto de la oración en las Escrituras, en la Biblia. Y pues hay algo particular, cuando nosotros tenemos una Biblia física y no la usamos, se llena de polvo y ahí la desempolvamos cada domingo que venimos a la iglesia, si es que la traemos, porque ya nos acomodamos a la tecnología y tal. Hermanos, es bueno cargar. Esta es la Biblia que me ha acompañado por 27 años, de mis 30 años como creyente, y está ajadita y se está deshojando y todo, pero es la Biblia que Dios me dio desde un principio. Y ahí está la muestra del uso que podemos darle a las Escrituras. Es para usarla, no es para tenerla en un anaquel, ahí en la mesita de noche y cada domingo nos acordamos de la Biblia. No, hermanos, les invito a que estemos orando precisamente por lo que estamos viendo hoy, porque de ahí es donde van a extraerse las mejores oraciones posibles para nuestra vida cristiana. Y por eso Dios recalca todo esto acerca de su palabra. Y esos ejemplos registrados en ella, vamos a ver cómo Dios tiene esas oraciones establecidas e inspiradas por Él mismo a través del Espíritu Santo para que aprendamos de ella, para que aprendamos de las Escrituras. Por ejemplo, cuando Jacob oró, él declaró a Dios una de sus promesas como la razón por la cual él podía esperar que Dios iba a responder. ¿Por qué? Porque Jacob sabía que era mentiroso y tramposo. Entonces, cuando él oró, lo siguiente dice en Génesis 32, Génesis 32, 11 y 12 dice: líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Y tú dijiste, ahí le está recordando Jacob algo que había prometido Dios antes a él: de cierto te haré prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Esa cita la sacó Jacob de Génesis 28, 14. Así que él le recordó a Dios su promesa de Génesis 28. Otra razón para que podamos entender que las oraciones van a ser escuchadas y respondidas por el Señor, incluyen cuando apelamos a sus atributos. No solamente a las promesas de Dios, sino cuando también apelamos a los atributos de Dios. Y aquí tenemos un ejemplo en David, en el Salmo 6, dice, el Salmo 6, 3 y 4 dice: mi alma también está muy angustiada, y tú, oh Señor, ¿hasta cuándo? Vuélvete, Señor, rescata mi alma, sálvame por tu misericordia. Uno de los atributos más importantes de Dios, Él es misericordioso. Él no trata conforme a la maldad nuestra merecemos. Él no nos trata conforme nuestra maldad merece, y esa es la misericordia, que no recibimos lo que merecemos. La gracia es parecida, ¿recuerdan? La gracia es cuando nosotros recibimos lo que no merecemos. La misericordia es cuando no recibimos lo que sí merecemos. Ustedes y yo merecíamos el infierno eterno. ¿Por qué? Por ser culpables, pecadores y ser egoístas y orgullosos seres humanos rebeldes. Otro ejemplo de las oraciones que Dios tiene en su Biblia, en su palabra, es como la que cita el salmista Asaf, más adelante ahí en el Salmo 79, pues ahí lo teníamos, Salmo 79, 9 dice: ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados
por amor de tu nombre. Esto lo hace Asaf pensando y diciendo, es que no lo hagas por nosotros, Señor, hazlo por amor a tu nombre. Y muchas de mis oraciones tienen que ver con el respeto de Dios por su propio nombre, porque ese nombre es tan sagrado como su propia presencia, y Dios lo dice. Y por eso mi deber como pastor de esta congregación es enseñarles a ustedes a adorar a Dios con su título y su nombre, sus títulos bíblicos, porque es la única forma de exaltar y conocer cada vez más y más al Señor verdadero en las Escrituras. Así que Asaf apela a ese celo de Dios por su propio nombre. Mucha gente dice, ay, es que Dios me escuchó a pesar de que yo estaba en pecado y tal. Mira, hermanos, si Dios no lo hiciera por amor de su nombre, no recibiríamos nada en esta tierra, la condenación, eso sería lo único. Por eso, hermanos, hay que tener en cuenta esto. O también las oraciones que encierran esas promesas que Dios va a contestar, es cuando apelamos a la relación que tenemos con Dios. Por ejemplo, en Isaías 64, 8 y 9, el profeta dice, mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre. Ya tiene una relación. Nosotros el barro y tú nuestro alfarero. Nosotros somos polvo y tú eres quien nos forma, quien nos formó, nos da vida. Tú eres nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes en exceso, oh Señor, ni para siempre te acuerdes de la iniquidad. He aquí, mira, te rogamos, todos nosotros somos tu pueblo. Él es el Padre, Él es el alfarero, Él es nuestro Dios, nuestro Señor. Somos su pueblo escogido. Ustedes y yo hacemos parte del Israel de Dios, no del Israel étnico. Hoy la gente equivocadamente está regresando a las raíces hebreas y volviendo a los tabernáculos, a la comida, el kuchar y todas esas cosas judías, judaizándose. Cuando, hermanos, no entienden la soberanía de Dios, ni la voluntad de Dios, ni el nuevo pacto. Y por eso el Nuevo Testamento aclara este asunto con suficiente autoridad. Así que, hermanos, estamos pidiendo al Señor de acuerdo a su voluntad. Conocemos sus promesas y verdades del Señor para pedirle humildemente respuesta por lo que Él ya ha prometido. ¿Cómo es que vamos a exponerle al Señor sus propias promesas si ni siquiera estamos fielmente en la lectura de las Escrituras? Si ni siquiera estamos haciendo ese plan que les puedo mandar por WhatsApp. Son 4 capítulos diarios para leerla en un año. Por la gracia del Señor, Dios me ha permitido llegar a la 53ª vez que la leo. Y seguiré haciéndolo hasta que Él venga. Porque 53 veces pasando por las Escrituras y estamos crudos todavía, hermanos. Y Dios me sigue mostrando cosas que por 53 veces había leído y yo, ¿cómo esto yo no lo había visto? La palabra de Dios es tan eterna. Hermanos, en esta tierra vamos apenas a rasguñar la superficie del conocimiento de Dios. Por eso necesitamos toda una eternidad para conocer a un Dios eterno que jamás vamos a conocer porque Él es eterno. Pero seguiremos aprendiendo, y de la oración sí que vamos a seguir aprendiendo mientras estemos aquí y mientras vayamos un día con el Señor. Así que, ¿será que le estamos pidiendo a Dios algo que no es para nosotros porque hay promesas que no nos corresponden? Hermanos, hay tanta gente equivocada en esta vida pidiéndole cosas a Dios que no les corresponde. Como por ejemplo, hermanos emocionales, iglesias que por su emocionalismo hablan diciendo, Señor, bautízame en tu fuego. Están pidiendo en realidad que sean lanzados al lago de fuego eterno. Bautízame, húndeme en el fuego de la condenación. Eso no lo va a hacer Dios. Dios no les va a responder, menos mal porque están pidiendo condenación. Hermanos, eso es o inocencia o ignorancia pura. El bautismo en el fuego es una promesa para los incrédulos, nunca para los genuinos creyentes. Pero ojo, porque no solamente son los hermanos emocionalistas, si muchos de ellos son hermanos, porque muchos estarán autoengañados, pero digamos
de los creyentes que Dios tiene, porque Dios tiene pueblo en todas partes, así que entre ellos también hay hermanos en la fe, y ustedes, muchos de ustedes son buen ejemplo porque Dios los trajo de esas iglesias pentecostales, carismáticas, emocionales, a la sana doctrina, a la teología reformada. Entonces podemos entender que Dios tiene pueblo en todas partes, pero lo triste, hermanos, es que nosotros como creyentes escriturales, bíblicos, contextualizados, también llegamos a reclamar promesas que no nos corresponden. Yo ya les puse el ejemplo en Hechos 16:31 al 34. Dice la palabra de Dios en Hechos 16:31. Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, toda tu casa. ¿Cierto? ¿Recuerdan? Eso fue al carcelero de Filipos. Entendemos que esta verdad divina, hermanos, que declara la realidad de la fe en Cristo, era una promesa de salvación para todos los que creen de corazón en el Evangelio, no porque fueran familiares del carcelero, no, era para los que creyeran el Evangelio. Sin embargo, para nosotros es una equivocada postura apropiarnos de promesas como esta. No, tranquilo, usted va a ser salvo y toda su casa, mire, lo promete Dios y Él lo cumple, lo dijo el pastor. No, eso no es una promesa para nosotros, era para Él. Y lo mismo pasó en Hechos 10 con Cornelio, si ustedes recuerdan, serás salvo tú y tu casa, y se cumplió, y por eso puse el pasaje entero para que veamos cómo sí se corresponde a creer en el Evangelio, no a que por ser familiar va a ser salvo. 32 al 34 dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, escucharon el Evangelio de salvación en Cristo por la fe, por gracia. Y Él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas enseguida. Y enseguida fue bautizado Él y todos los suyos, el carcelero y toda su familia. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Creyeron, tuvieron la fe. Entonces no podemos reclamarle a Dios: ay Señor, tanto tiempo orando por mi mamá y mis hermanos y mire, todavía nada. Entendemos por qué, hermanos, es muy importante entender el contexto de estas promesas y verdades en la palabra, porque descontextualizarla nos va a llevar a líos. Y por eso Cristo en nuestra oración a Dios con promesas para responder. Y por eso Dios mismo, el Señor Jesucristo, en su sermón del monte dice: vosotros pues orad de esta manera, porque les enseñó a orar basados no en nuestras expectativas de oración, en promesas que nos inventamos nosotros, sino en su correcto contexto, no en nuestros sueños, visiones, deseos, anhelos, nada de eso. Ahora vamos a ver otro segundo aspecto esta mañana, que es Cristo, nuestra oración a Dios, moldeada por la palabra de Dios. Y este aspecto es supremamente importante porque pocas cosas son tan edificantes como la práctica de orar la palabra de Dios, orar la Biblia. Es tan edificante, hermanos, que con el tiempo ustedes empiezan a orar la palabra de Dios y terminan ya como algo natural, y escuchan a alguien orando y dicen: esa persona que está hablando, y ya vamos a extrañar lo que antes nosotros hacíamos creyendo que estábamos orándole al Señor, pero lo que hacíamos era orarnos a nosotros mismos, como moldeando nuestro propio deseo a nuestra propia manera. Por eso esto ha sido de mucha utilidad para incontables cristianos a lo largo de la historia. Dios puede usar esta práctica de orar la palabra de Dios para profundizar nuestra vida de oración, porque la presencia del Espíritu Santo, usando su palabra en nuestras oraciones, va a llenar de un gozo y de un deseo increíble en nuestra vida, que podemos transmitirle a Él, que podemos hablar con Él, nos va a impulsar a buscarle a Él. Pues bueno, yo les pregunto: ¿por qué a veces nosotros divagamos tanto en el momento de la oración? Y estamos orando una cosa y empezamos a pensar en otra, y cuando nos damos cuenta pasó media hora
me quedé pensando en otras cosas y Dios mío, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí, hermanos. Les digo que yo soy tan humano como ustedes, así que eso es algo que nos pasa. Nos distraemos y volamos la imaginación y todo, y nos perdemos, y muchas veces ya agotamos el tiempo que teníamos dispuesto y a correr. Y entonces luchamos, y a veces con ese aburrimiento cuando hablamos al Rey del Universo, ¿cómo es posible que haya gente que se quede dormida orándole a Dios? Bueno, ya si son las 10 de la noche, 11 de la noche, estamos cansados, bueno, vaya y venga, yo quiero dormir siempre orándole al Señor, pero no cuando tenemos la madrugada para orar y ya nos quedamos fundidos otra vez. ¿Saben qué es lo que pasa? A veces divagamos al orar y a veces nos aburrimos al orar. Es porque una de las principales causas de este problema, de esta tendencia, es porque presentamos nuestras peticiones a Dios usando las mismas palabras vez tras vez y no variamos. ¿Pero por qué no variamos? Porque no tenemos una riqueza de lenguaje, porque no recurrimos al lenguaje de las Escrituras y entonces no tenemos más palabras que Señor, santifique su alimento y todos los días santifica los alimentos, santifica. No, hay que tener léxico escritural. Por eso la importancia de estar en las Escrituras continuamente. Dice Mateo 6, Gálatas 4:6, porque los hijos de Dios, porque sois hijos de Dios, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando, Abba Padre. Lo cité la semana pasada, porque es la confirmación de que el Espíritu Santo de Dios, cuando usamos las oraciones o la palabra de Dios para nuestras oraciones, es dirigida directamente por el Espíritu Santo de Dios. Así que esa oración es una presentación real que Él perfecciona ante Dios. El Espíritu Santo fomenta la oración en nosotros y ningún método será más útil que el del Espíritu Santo. Por eso la oración va a ser contestada. En otras palabras, el Espíritu Santo nos habilita para orar, nos habilita y nos llena de ese deseo permanente para hablar con el Señor. Y ahora sí, Mateo 6:7 dice, y al orar no uséis repeticiones sin sentido. ¿En qué sentido? Yo recuerda que ya lo había explicado y se lo recuerdo. En el contexto está hablando Mateo 6:5, cuando oréis no seáis como los hipócritas. Ese es el sentido cuando dice el Señor que no uséis vanas repeticiones. No es que no podamos repetir las mismas palabras, no. A veces se nos agota el lenguaje y tenemos que recurrir al mismo, pero no es eso. No es repetición de repetición, no. Lo que está diciendo, según Mateo 6, el contexto es que cuando oremos, no oremos tratando de impresionar a Dios con nuestra oración, porque eso lo hacían los hipócritas, los fariseos. En segundo lugar, esas vanas repeticiones eran porque pedían cosas inconscientes, o sea, hay que pedir conscientemente. Conscientemente quiere decir informados, escrituralmente informados. ¿Por qué? Alguien me preguntaba, bueno, pastor, ¿cómo hago yo para saber que estoy pidiendo según la voluntad de Dios? Bueno, aquí está la voluntad de Dios escrita. Oremos la voluntad de Dios y verá que Dios nos contesta. Eso es algo fijo, algo seguro. Y tercero, no pedir cosas absurdas e irrazonables. Ya lo habíamos dicho, que el Señor cambia el color del cielo. Me gusta más el rosa. Me gusta más cosas como esas. No, esto Dios lo estipula en su palabra para que nosotros no caigamos en esa trampa de usar repeticiones sin sentidos como los gentiles. Les dije que no se trata de no poder repetir las mismas palabras, sino de tener una conexión con el Señor a través de sus Escrituras. Y por eso de esto no se trata lo de la tradición. ¿Recuerdan? La tradición católica romana no existía cuando el Señor Jesucristo dijo esto. Eso fue 300 años después, allá con Constantino, en la parte histórica. No existía todavía el catolicismo romano como para decir, ay, no, es que otra vez volvimos a rezar. Ya no estamos orando sino rezando. No. Lo que exactamente dice el Señor de esto es lo que acabo de explicarles. Esas tres cosas que no debemos hacer para que nuestra oración no se convierta en algo
vano. El problema no es que oremos las mismas cosas siempre, porque yo llevo 30 años orándole al Señor por la salvación de mi familia y seres queridos, y tengo una listota tremenda, sino que usemos las mismas palabras sin tener en cuenta que tenemos una variedad de oraciones escriturales, y entonces el problema es que no somos nosotros, sino el problema es nuestro método, porque sí es posible tener una vida de oración significativa delante de Dios, pero debido a nuestras frustraciones nosotros podríamos llegar a pensar que nuestra vida de oración no es significativa, porque cuántos años llevo y nada que el Señor me responde, y eso es precisamente lo que Dios quiere evitar. El Señor quiere un pueblo que entre este mundo perdido iluminemos a los demás, aún con esta área de la oración, y entre nosotros hay todo tipo de personas. Por eso yo puedo estar orando, y esta mañana con propósito puse en el WhatsApp de la iglesia ese avivamiento espiritual en Uganda, que yo no sé si ustedes lo alcanzaron a ver, les recomiendo que lo vean. Sinceramente me conmovió y me hizo llorar, y eso es algo espectacular, algo que solo Dios puede hacer en una nación que no tenía ningún tipo de esperanza. Era una de las naciones más corruptas del planeta, idólatra, hechicería, vudú, una porquería, y Dios hizo lo que hizo. Es emocionante, es emocionante. Lo que pasa es que no oramos, hermanos, no oramos. Y eso es que a pesar de que tenemos el Espíritu Santo de Dios y a pesar de que tenemos la palabra de Dios, no recurrimos a ella para orarla. Y entonces Dios no va a contestar oraciones superfluas, oraciones metódicas, fórmulas y esas cosas como lo que hacíamos en la tradición romana. No, todo creyente puede tener una vida de oración satisfactoria, deleitándose cada día en Dios, sin aburrimiento, usando el método de orar la palabra de Dios, que es realmente simple, y ahorita lo voy a explicar. Necesitamos recordar, hermanos, la asombrosa realidad de que el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, pero no simplemente para morar en nosotros, sino para guiarnos, para depender de Él, de su poder y su autoridad. Dice Romanos 8:9, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu Santo, si en verdad el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, y ahí está la Trinidad, el tal no es de Él, el tal no es de Él. La solución, hermanos, a la posible aburrida rutina de decir siempre las mismas cosas acerca siempre de lo mismo, es muy sencilla. Cuando oremos, hermanos, cuando oremos a través, lo hagamos a través de la palabra de Dios, cogiendo un pasaje. Cojamos un pasaje escritural y empecemos a orarlo. Y eso a ustedes les va a convertir su vida en otra cosa. Yo lo he experimentado y es algo maravilloso. Pero orar la Biblia no es precisamente interpretarla a mi manera, es más bien usar el lenguaje del texto para hablar con el Señor, de manera que vamos a ampliar entonces nuestro léxico y vamos a poder tener palabras que antes yo ni conocía ni sabía qué significa esto. Centurión, ¿qué es eso? Ah, no, es capitán de un batallón de más de 100 o más hombres. Ah, bueno, Señor, entonces yo puedo usar esa palabra en mis intervenciones. Yo quiero una centuria de creyentes en esta iglesia, algo así. No sé, es algo que podemos hacer y recurrir a las Escrituras para variar y para enriquecer ese vocabulario, ese lenguaje que usamos. Y por eso los Salmos es especialmente el mejor lugar para orar la Biblia. ¿Por qué? Porque es específicamente un libro para eso, para oración y adoración. Y por eso yo les explicaba en los mensajes anteriores que el orar es el griego que significa adorar. Y por eso cada vez que oramos estamos adorando al Señor. Y podemos hacerlo a lo largo y ancho de toda la Biblia, pero principalmente en los Salmos, porque está inspirado con ese propósito expreso de enseñarnos a adorar y a aclamarle al Señor. Dios inspiró cada uno de esos salmos y cada una de esas promesas y verdades
con anhelos para responder en nuestros corazones, con circunstancias que ustedes y yo vivimos a diario. Entonces, ¿por qué no oramos más a menudo la palabra? Entendemos que la oración es un regalo divino, que solo a través de Jesús tenemos la libertad de estar delante de Él con toda confianza y poder derramar delante de Él nuestros corazones. Eso es algo maravilloso, pero ¿por qué no siempre se siente así cuando oramos? Porque muchas veces nos sentimos orando como si fuera una obligación, una tarea. Es que el pastor dijo y qué aburrimiento. Ay, bueno, me toca sacar ahí 5 minuticos ahí para orar. Hermanos, eso dice mucho de su estado espiritual. Probablemente estés engañado, no has nacido de nuevo, porque desde que yo nací de nuevo no me alcanza el día, hermanos. Yo les he dicho, si no tienen tiempo de orar, ¿qué hacen de 1 a 5 de la mañana? No me digan que están durmiendo porque les dije que no me dijeran. Porque Dios puede levantarnos, conmigo lo hace, es una lucha, pero vale la pena. Porque es Él el que lo hace, yo no soy fiel, por mí yo sigo durmiendo. La muestra está que cuando no suena la alarma, más allá de las 4 y media, yo, Dios mío, yo tenía que orar temprano, etcétera, etcétera. Así que, hermanos, aprendamos a orar la Biblia, y ahora les voy a poner un ejemplo. Convirtamos las palabras de las Escrituras en oración, porque orar la Biblia lo que hace en nosotros es que tomamos las palabras que se originaron en el corazón y en la mente de Dios y ahora las hacemos circular a través de nuestro corazón y de nuestra mente para regresárselas a Dios mismo, al autor. Así que cuando estamos orando la palabra de Dios estamos devolviéndole su inspiración divina y eso es algo maravilloso. Yo no sé si me hago entender, pero ustedes lo tienen que hacer, hermanos, lo tienen que experimentar. De este modo sus palabras vienen a ser nuestras oraciones, no solo que serán oídas, sino que también serán respondidas, escuchadas. Entendemos que Dios nos dejó su palabra no solo para que la leamos, sino para que more en abundancia en nosotros. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. No comprendemos que esto no solo puede ser en lo que pensamos, en lo que decimos, en lo que cantamos, sino también en lo que oramos. Eso también hace parte de nuestra oración. Orar la Biblia es un infinito privilegio que millones de almas no pueden hacer hoy en día por su estado perdido, porque simplemente o tristemente aún ellos no conocen a Cristo, pero lo triste es que los mismos creyentes estemos en las mismas circunstancias del mundo perdido, teniendo semejante fuente de oración, toda la Biblia, hermanos, sinceramente es inagotable. Es inagotable la fuente de oración que tenemos en las Escrituras, en estos textos inspirados por Dios. Así que cuando hablamos con Dios acerca de todo aquello que necesitamos o que queremos expresarle a través de la palabra de Dios, entonces Dios viene a nuestra mente, nos trae a nuestra mente el Espíritu Santo y aún sin entender completamente el contexto, Dios escucha esas oraciones. El Espíritu Santo de Dios se encarga de perfeccionar nuestras oraciones y las intenciones del corazón ante Él en esas oraciones cuando oramos sus pasajes. Entendamos, hermanos, que estamos orando, no estamos estudiando ni predicando la palabra de Dios, porque cuando vamos a estudiar y a predicar la palabra de Dios, eso sí, no podemos quitarnos del contexto. Eso sí, hay que tener el contexto correcto porque un texto fuera de contexto es un pretexto. Y eso, de ahí nacen todas esas falsas herejías que pululan en este planeta. Así que tenemos que tener, cuando vamos a predicar, a estudiar la palabra de Dios, el correcto contexto. Pero para orar no necesitamos profundizar, no necesitamos saber el griego koiné, no necesitamos saber muchas cosas teológicas. No, oremos. Ahí está escrito, pidámosle al Señor. El Espíritu Santo de Dios se encarga de perfeccionar esas oraciones, esos deseos. Por eso con lo de la oración es diferente, pues no solo estaremos usando la palabra de Dios para expresarla verbalmente en forma de oración, sino que ahí en medio de nuestra lectura vendrán a la mente algunos pensamientos que probablemente no tengamos nada que ver con el texto, pero
Dios nos lo pone para que pidamos por esas personas, esas necesidades, esas circunstancias. Y al contrario, en la oración tenemos la libertad de orar al respecto porque es Dios el que lo está haciendo a través de su palabra en oración. Y por eso mi ruego es que Colombia sea una nación con un avivamiento espiritual. Pero si no oramos, hermano, ay, ahí de vez en cuando, no, es con convicción. ¿Recuerdan qué es pedir en el nombre del Señor Jesucristo? Es entender, no es la coletilla, Señor, en el nombre de Cristo no, ya les expliqué, es saber y entender que Cristo es Dios y que Él puede hacerlo con confianza absoluta. La próxima semana vamos a ver algo de un modelo de oración que incluye esto. Y en segundo lugar, que sea conforme a su voluntad, que sea conforme a su voluntad. Y por eso orar en el nombre de Cristo es orar como si Él estuviera pidiendo a través de nosotros. Y eso es lo que Dios dice. Y ahora vamos a ver ejemplos tras ejemplo de lo que les digo. Cuando dice la palabra de Dios en Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Esto es porque mucha gente coge fuera de contexto la palabra de Dios y enseña cosas que no son. Por eso aquí nos encargamos de contextualizar correctamente cada pasaje para poder entender qué está diciendo el Señor, qué está prometiendo el Señor, qué está diciendo, qué está revelando el Señor. Así que el Salmo 107, vamos al Salmo 107 como ejemplo. Este es un sencillo ejemplo que hice para ilustrar la enseñanza de esta mañana. Dice el Salmo 107, 33 y 34. Fíjense, un salmo 2000 años antes de Cristo, o sea, hoy hace 4000 años que se escribió esto, y dice: Él convierte los ríos en desierto y los manantiales en sequedales, la tierra fértil en salinas, la Reina Valera dice en estéril, o tierra estéril, por la maldad de los que moran en ella. ¿Yo qué puedo orar de esto? Yo cojo eso y digo, pero Señor, ¿qué quieres que yo, qué hago? Bueno, mira, ahí les puse el ejemplo. Yo lo oraría de esta manera y lo puse, perdónenme, me tocó poner mi ejemplo porque no tenía un ejemplo de ustedes que alguien me haya dicho, ay, yo oré este salmo así o este pasaje así. Yo coloqué lo siguiente: Señor, tú eres el Todopoderoso, el creador de todo el universo, tú conviertes ríos caudalosos en sequedales, porque estamos viviendo eso, ¿sí ven? Es lo que está diciendo, convierte los ríos en desierto. Eso lo estamos viviendo en este momento, en este país y en muchas zonas del mundo. Y entonces tú conviertes ríos caudalosos en sequedales, secas la higuera frondosa, me acordé de la higuera frondosa que secó el Señor, y la conviertes en chamizos. Tienes todo el poder sobrenatural para convertir lo verde en reseco, y lo seco lo puedes revivir y reverdecer en forma soberana, porque también Dios ha hecho de desiertos unos manantiales y unos paraísos, unos edenes impresionantes. Te pido por favor que conviertas con tu infinito poder el corazón endurecido de mi familia perdida en un corazón sensible a tu evangelio. Llévalos de la aridez religiosa en la que ellos están al verdor y frescura de las fuentes de agua viva a través de tu Espíritu Santo en sus corazones, etcétera, etcétera. Por eso, hermanos, podemos recurrir a las Escrituras y un pasaje que no tenía nada que ver y se convierte en una oración escritural, porque es la forma como Dios quiere que lo hagamos. Y les aseguro, hermanos, ustedes empiezan a hacer este ejercicio, no importa, empiecen, entrenen, hagan, traten de hacerlo y van a ver que su vida de oración va a mejorar sustancialmente. Veremos cómo nunca se nos acabarán las cosas por las cuales orar, solo que tenemos que avanzar únicamente al siguiente pasaje. Ya oré este pasaje, ahora sigamos con el siguiente, etcétera, y eso es inagotable, gracias a Dios. Por eso es que hay una calidad sobrenatural en las palabras de las Escrituras cuando oramos la Biblia, porque no solo estamos orando las palabras en nuestro lenguaje normal, sino principalmente estamos orando las palabras que son del Espíritu Santo de Dios y que son vida.
Dice Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, miren el testimonio de nuestro Señor, son espíritu y son vida. Dios me dice que si yo oro lo que está escrito en su palabra, esto es vida, vida espiritual. Mi oración va a convertirse en una oración continua, diaria, de adoración a Dios, en vida espiritual. Y yo no sé ustedes, pero yo sí quiero tener una vida de oración que sea para la gloria de Dios. Los salmos, como les dije, son ideales en la palabra de Dios, pero también podemos ir a esa lectura diaria en cualquier parte de la Biblia. Así encontraremos los siguientes resultados. Fíjense los resultados de tener una oración moldeada por la palabra de Dios, porque Cristo es nuestra oración a Dios moldeada por la palabra. Nunca nos quedaremos sin cosas que decir. En segundo lugar, oraremos por las cosas que queremos cada día, pero de nuevas maneras cada vez. En tercer lugar, nuestra mente no se distraerá tan a menudo, ya no nos disipamos y no. Nuestras oraciones, en cuarto lugar, estarán de acuerdo a la voluntad de Dios, que es lo que Él quiere, que sea conforme a su voluntad, según 1 Juan 5:14. Y quinto lugar, con frecuencia experimentaremos la oración por lo que realmente es, una conversación real con una persona real que le trae gloria a Dios. Lo más importante en esa oración es que Dios va a ser glorificado. Y ustedes saben, y yo ya lo he explicado aquí también suficientes veces, que cuando Dios es glorificado nosotros somos los más favorecidos porque reflejamos en nosotros el gozo, el deleite, la aprobación, la satisfacción de Dios, su gloria, la reflejamos en nuestras vidas. Por eso, hermanos, esto nos lo enseña el Señor. ¿Y cómo lo hizo? Con su propia vida. Por eso, el mismo Señor Jesucristo hizo esto mismo de orar la palabra de Dios. Y lo hizo en una etapa terrible de su vida. Miren lo que dice Mateo 27:45 como testimonio claro y fiel de la palabra. Y desde la hora sexta, 12 del día, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9. Aquí vemos cómo se dan las 3 horas más terribles que ha presenciado esta creación y la tierra. 3 horas en las que Dios Padre estuvo derramando su justa ira sobre su amadísimo y puro y perfecto Hijo, quien soportó semejante prueba tan horrenda e infinitamente dolorosa por amor a sus escogidos. Infinitas gracias al Señor por haber pasado esas 3 horas en lugar de nuestra eternidad en ese infierno eterno. Dios justo asumió la culpa y la condenación en su inocente Hijo al hacerse culpable por nosotros, y por eso derramó su justa ira por esas 3 horas más oscuras de la historia. Era tan terrible que el mismo Señor dijo en el versículo 46, y alrededor de la hora 9, 3 horas de desolación en esa cruz. Alrededor de la hora 9, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, Dios mío, lema sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una expresión completamente angustiosa que lanzó nuestro Señor, que fue profetizada, como está escrito ahí en el Salmo 22. Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Señor Jesucristo oró en su angustiosa crucifixión y muerte la palabra de Dios. Oró el Salmo 22:1, que ha sido inspirado a través del rey David. Y noten la exactitud que Jesús tiene citando las Escrituras para convertirlas en su oración de profundo y gran clamor y angustia. Y él estaba cumpliendo literalmente este salmo profético. Lo mismo pasó en su último suspiro de vida física antes de morir, cuando dijo en Lucas 23:46, dice, y Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
y habiendo dicho esto, expiró. Aquí tenemos cómo el Señor citó el Salmo 31:5. Dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Aquí estaba mostrando el Señor su condición 100% humana y su absoluta confianza en el Padre para encomendarle su espíritu y demostrando que Él estaba completamente de acuerdo con su voluntad en esa situación, en su voluntad soberana de Dios Padre, en ese violento sacrificio como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso, gracias a Dios, 3 días después, con su resurrección, Dios Padre declaró completamente justo y perfecto a Jesús a pesar de semejante holocausto que tuvo que padecer y que lo exaltó hasta lo sumo en la victoria final que tenemos revelada en las Escrituras. El glorioso Salvador, a través de su maravilloso evangelio, dio esa victoria por medio de la cual venció al pecado, a la muerte y a Satanás. Pero lo que quiero significar aquí es que Él recurrió a las Escrituras para orar hasta último momento, porque nosotros no lo hacemos si estamos viendo el ejemplo perfecto del Señor. Así que, hermanos, tienes esa victoria contigo por la fe en Cristo Jesús, la victoria de su evangelio, la salvación. ¿Estás disfrutando de la victoria de Cristo sobre nuestro pecado diariamente? ¿O es al contrario, el pecado es el que nos está derrotando continuamente? Entendemos que si aún somos esclavos del pecado es que no hemos nacido de nuevo y que estás muerto en vuestros delitos y en vuestros pecados para condenación eterna. Entendemos, amigos o amigas que nos visitan, no por primera vez, sino que nos han visitado por siempre, que si estás engañado en ti mismo creyéndote ser un hijo de Dios sin haber nacido de nuevo, estás condenado. Por muchas oraciones que hagas, si no es el Espíritu Santo de Dios quien te convence de pecado, justicia y juicio, no sirve de nada. Pidámosle a Dios que nos convenza de nuestra realidad espiritual. Por eso, cuando leemos la palabra de Dios en esta porción, podríamos completar diciendo lo siguiente: vosotros pues orad de esta manera, orando la Biblia. Esa es una forma como Dios nos enseña hoy a orar con las Escrituras, a orar las Escrituras. En conclusión, hermanos, Cristo es nuestra oración a Dios. Y hemos visto esta mañana cómo Cristo es nuestra oración a Dios con promesas para responder con toda seguridad. Y Cristo es nuestra oración a Dios moldeada por la palabra de Dios. Y les mostré suficientes ejemplos, pero tengo uno más. Porque yo les pregunto antes, ¿por qué no seguimos este mismo ejemplo del Señor siguiendo sus pisadas como iglesia, como creyentes? Entendemos, hermanos, que la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén hace 2000 años, hizo esto mismo que les estoy enseñando esta mañana. Ellos ya lo habían hecho. Dice Hechos, fíjense bien, Hechos 4, 24 al 26. Acaba de narrar Pedro que fue encarcelado, fue azotado, y entonces los discípulos dijeron, y la gente reunida ahí dijeron, al oír esto, en Hechos 4, 24 al 26, al oír ellos esto, unánimes, que alzaron la voz a Dios, oraron, clamaron y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Y qué tiene que ver eso con el azote que acaba de tener Pedro y la situación de persecución? Bueno, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. ¿Qué estaban diciendo la iglesia primitiva de Jerusalén? Estaban los hermanos en realidad citando el Antiguo Testamento. Éxodo 20:11 dice, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Eso está en la Biblia de las Américas en mayúscula porque cita el Antiguo Testamento y dice, hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Están citando las Escrituras en su oración, en su exclamación. Y fuera de eso están citando el Salmo 2, 1 y 2,
Dice, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, etcétera, etcétera. Eso es lo que exclamaron los hermanos de Jerusalén. Y ellos lo hicieron, ¿por qué? Porque la congregación sabía las Escrituras y dijeron, no, es que tú eres soberano y tú permites esta persecución, este encarcelamiento injusto y aún las muertes que iban a suceder en la historia de la iglesia. ¿Saben ustedes por qué nosotros no lo hacemos, hermano? Porque no estudiamos, no leemos, no memorizamos, no reflexionamos la palabra. Hechos 4:31 dice que después que ellos oraron esto, el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Dios responde las oraciones escriturales. El gran hombre de oración que fue George Mueller dijo que orar la Biblia transformó completamente su vida de oración. Por eso, ¿no lo hará entonces también con todos nosotros, hermanos? Somos de los que nos sentimos muy espirituales y complacidos por tener una disciplina propia de oración diaria, sin entender que esa disciplina y esa fidelidad para orarle al Señor todos los días no es nuestra, es de Cristo en nosotros. Él la ganó para nosotros. Nosotros tenemos es que acompañarlo. ¿Recuerdan? Somos colaboradores. Estamos al lado del que hace la labor. No es nosotros haciendo, yo tengo que esforzarme, tengo que imitar aquí, No, hagámonos a un lado y que sea Cristo el que lo haga en nosotros y van a ver la victoriosa vida de oración que vamos a tener. Y esta iglesia va a crecer, gracias a Dios que está creciendo, pero seguirá creciendo, pero fundamentadas en las palabras, en el fundamento eterno de la palabra de Dios, en Cristo Jesús, el Verbo de Dios. Y podemos entender, hermanos, que solamente la gloria la lleva Dios en una vida de oración continua. Tenemos o nos sentimos más espirituales que los demás por el hecho de que Dios nos ha contestado oraciones. Eso no es por nosotros, es por el amor de Dios en Cristo Jesús en nosotros. No es porque seamos fieles, hermano. Si fuera por nosotros no tendríamos nada, ya lo saben. Entendemos, hermanos, que por testimonio Dios nos contesta oraciones para que podamos mostrar su gloria a otros y no para jactarnos y para buscar nuestro propio reconocimiento como si fuera nuestra fidelidad por la cual recibimos oraciones contestadas. Entonces nosotros también podemos orar la palabra de Dios hoy, tal como lo hicieron históricamente y lo han hecho históricamente millones de creyentes en la historia. La idea de orar la Biblia es de Dios mismo, por eso toma la Biblia, elige un pasaje, y lo más fácil es empezar por los Salmos, y empieza a orar apropiándose de las palabras de cada versículo de la palabra de Dios. La oración será realmente un deleite. La Biblia nos enseña que en Jesús podemos tener comunión íntima con Dios, porque Él es nuestro Padre amoroso, y la mejor forma de tener esa comunión es orando su palabra. ¿Qué estamos esperando, hermanos? Paremos aquí por tiempo, oremos. Señor, tantas gracias porque tú eres verdaderamente nuestro pastor. Eres nuestro único y verdadero Señor. Tú diste la vida por cada uno de mis amados hermanos y por mí, y en toda la tierra tenemos una grey que quiere, que desea obedecer tu voluntad, pero que a veces ni queremos ni podemos porque no estamos en las Escrituras, no estamos en la palabra. Yo te pido de todo corazón que intimes nuestras vidas, nuestras mentes, que nos desafíes, que nos edifiques con este mensaje para poder orar la palabra, las Escrituras. Que nos toque madrugar más, Señor, no interesa. Que nos toque sacrificar de nuestro sueño, no interesa. Que nos toque trasnochar, no interesa. Pero que lo hagamos para la honra y gloria tuya, porque esa es la mejor manera de tener nosotros una plenitud y satisfacción, cuando reflejamos tu gloria en nosotros, Señor. Ruego y suplico porque nos hagas de nosotros una iglesia de adoradores en espíritu y en verdad.
Te suplico la salvación eterna de las personas que hoy creen que son salvas sin haber experimentado una conversión genuina y por eso no pueden entender esto y por eso no pueden sentir el deseo de orar permanentemente y continuamente y por eso no pueden adorarte a ti, Señor. Ruego y suplico su salvación eterna en los méritos de Cristo y te damos gracias por todo esto únicamente en el sagrado nombre del Señor. Amén.